Cordial saludo, mi nombre es Laura Tatiana Picón Moncada, estudiante de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca e integrante del grupo de investigación RED. A continuación expondré mi ponencia titulada Análisis de factores de virulencia en Pseudomonas aeruginosa resistentes aisladas del Hospital General de Medellín. Para comenzar, recordemos que Pseudomonas aeruginosa es una bacteria gram negativa no fermentadora que posee movilidad gracias a su pili tipo 4, el cual le permite adherirse a las células. Utiliza fuentes de carbono que le permite crecer en ambientes de aerobiosis y fuentes de nitrógeno que le permite crecer en ambientes de anaerobiosis. Contiene pigmentos tales como la piocianina, pioverdina y piorubina, que son cromopéptidos que aparecen cuando hay limitación de hierro. Recordemos que estos son sideróforos que permiten el ingreso de hierro a la célula. También se puede encontrar en diversos ambientes tales como suelo y agua, y especialmente en ambientes hospitalarios. Recordemos que la OMS en el año 2021 sacó un comunicado acerca de patógenos multiresistentes en donde se encuentra Pseudomonas aeruginosa en estado crítico por su resistencia a carbapenémicos. También es un patógeno oportunista, por ello se va a encontrar principalmente en niños, adultos mayores y personas inmunosuprimidas. Está presente en infecciones del tracto urinario, fibrosis quística, endocarditis, bacteriemia, infecciones de oído y de ojo, entre otros. Actualmente se conocen tres tipos de mecanismos de resistencia que posee Pseudomonas aeruginosa. Uno de ellos es la intrínseca, la cual posee bombas de flujo, impermeabilidad y porinas de la familia RMD. Recordemos que Pseudomonas aeruginosa contiene una bicapa lipídica con porinas que son selectivas para ciertos tipos de antibióticos. Además de esto, contiene una impermeabilidad y las OPRD, las cuales permiten el ingreso de los carbapenems. Cuando estos presentan algún tipo de mutación, van a generar que la bacteria sea resistente a los carbapenems, que es la cepa que está predominando actualmente a nivel intrahospitalario. También tenemos las bombas de flujo, las cuales van a generar la destrucción de los tóxicos, que son los antibióticos, y tenemos las porinas. Acá podemos observar una gráfica en donde se conocen 5 tipos de porinas, en donde podemos observar la familia RMD, que es una de las más complejas, puesto que tiene 3 partes. En la primera va a estar en la membrana externa, la segunda en el espacio interplásmico y la tercera va a estar incrustada en la membrana. La función de esta tercera es que si llega a ingresar algún compuesto de este antibiótico, va a generar la destrucción y después pues va a expulsar este antibiótico. También tenemos la resistencia adquirida, la cual pues contiene genes que codifican el AMP-C, que es resistencia a beta-lactámicos, excepto carbapenems, y las BLE, que son resistencia a beta-lactámicos. Si se colocan los dos en una balanza, tiene mayor predominancia AMP-C, puesto que no solo tiene resistencia a beta-lactámicos, sino también otro tipo de antibióticos. Y también es muy novedoso, puesto que no genera resistencia a los carbapenems. Y por último tenemos la resistencia adquirida, la cual pues es la que predomina a nivel intrahospitalario porque depende del medio ambiente que tenga la bacteria. Acá se genera el sistema Conus Sensing, el cual genera la protección y detección de la formación del biofilm. Este biofilm es una membrana extracelular, la cual se genera cuando hay acumulación de diferentes bacterias. Ellas empiezan a producir cierto tipo de compuestos, generando este biofilm. Acá se genera la transferencia de genes de manera horizontal y por eso es muy importante, porque al generar esta membrana no permite la fagocitosis y tampoco pues permite la eliminación con desinfectantes tradicionales de ciertas superficies. Entonces a nivel intrahospitalario es muy importante, ya que no solo se va a encontrar debajo de esta matriz Pseudomonas aeruginosa, sino también otro tipo de bacterias que se empiezan a adherir pues con el tiempo. Para la identificación de las cepas se utilizó el sistema automatizado Bytecode2 de la casa Vitamins. Esta utilizaba unas tarjetas de identificación, que en este caso se utilizaron dos. En la primera se tenían las pruebas bioquímicas que nos iban a permitir detectar tanto el género como la especie de la bacteria. Y en la segunda teníamos los antibióticos, en donde va a indicar si la bacteria es sensible, resistente o intermedio a cierto antibiótico, y adicional a ello nos va a indicar si tiene algún fenotipo de resistencia. Para que la bacteria se pueda colocar en esto, primero se realiza una escala de McFarland al 0.5 y luego de ellos se colocan y se introducen en el equipo. Algunas de estas cepas tienen el fenotipo resistente a carbapenemasas, por lo cual se procede a realizar el test de ETA. En este test pues se busca la enzima beta-lactamasa, en donde pues se realiza una siembra masiva en el agar y se colocan 2 encidiscos.
o 3, dependiendo el manejo. En este caso se colocó imipene, meropene y ecta. Y esto se mide dependiendo el aldo de inhibición que se tenga. Para llevar a cabo el experimento se utilizaron los siguientes materiales, que fueron aislamientos de diferentes cepas de pacientes, medio de cultivo celular DMAIN con suero fetal bovino y gentamicina, cajas de medio de cultivo con agarma conqui, placas para cultivo celular de 24 pozos, pipetas de 10 a 100 microlitros, Piton, que es un detergente cargado de la lista celular, y PBS. Adicional, se utilizaban las células HEC293, que son células de riñón de embrión humano. Estas células, para que puedan crecer correctamente en el medio DMAIN, necesita que sea un medio rico en glucosa. Acá tenemos una imagen que se tomó de estas células coloreadas con gran después de realizar el procedimiento que explicaré a continuación. Y acá solamente pues el crecimiento de las células. Se realizó el test de invasión celular, el cual permitía analizar un factor de virulencia de Pseudomonas aeruginosa, en donde se buscaba medir pues, la capacidad que esta bacteria tenía para invadir las células, en este caso las células HEC293. Entonces se cultivaron las células en el medio DMAIN de 24 a 48 horas y posterior a ello se tomaron 7 cepas más el control. Cada cepa se sembró 40 microlitros por triplicado en unos pozos que ya contenían 1 mililitro del medio DMAIN en 2 horas en agitación. Luego de esto se transfirió 0,5 mililitros del cultivo bacteriano y 0,5 de las células que ya estaban en incubación. Esta placa se dejó hora y media a 37 centígrados, en donde se generaba el periodo de infección. Luego se lavó con PBS y se le agregó nuevamente DMAIN, gentamicina y suero fetal bovino. Esta gentamicina se agregó pues con la finalidad de que ningún otro patógeno fuera a intervenir. Esto se dejó hora y media en donde se pretendía la muerte celular. Luego se agregó el tritón, que recordemos que es un detergente que buscaba lisar las células. Este solo se dejó por 10 minutos y posterior a ello se retiró y se sembró en agarma conqui. En este agarma conqui se sembraron 3 diluciones, en la cual la primera era de 10 microlitros, 20 microlitros y 30 microlitros. Se dejó de 18 a 48 horas. Posterior a ello se realizó el recuento de unidades formadoras de colonia por mililitro de acuerdo a la dilución. Posterior a todo el procedimiento se obtuvieron los resultados, en donde podemos observar acá el control de todas las cepas para verificar que la bacteria sí estuviera presente. Teníamos también el control positivo, el cual nos dio correctamente y nos permite pues validar el test. Recordemos que acá no iba a generar crecimiento, puesto que la bacteria que era de control positivo pues no tiene ningún factor de virulencia. Tenemos la cepa 1, en donde se generó un crecimiento y se realizó el conteo de colonias según la dilución. Tenemos la cepa 3, la cepa 7 y la cepa 5 también nos generaron crecimiento, como podemos observar en esta parte. Con este crecimiento podemos indicar que la bacteria sí logró invadir la célula y por lo tanto se generó ese crecimiento en agarma conqui, como se puede ver. Recordemos que esta es una bacteria no fermentadora, por eso el medio pues se ve de este color. En cuanto a la discusión, tenemos que el test fue un éxito total, puesto que se permitió demostrar ese factor de virulencia de algunas cepas de lograr invadir las células. Con esto debemos realizar una correlación con la muestra del paciente, ya que esto nos va a permitir dar un acercamiento acerca de en qué tipo de infecciones se encuentra este factor de virulencia. También se debe tener en cuenta el fenotipo de la bacteria, es decir, qué tipo de resistencia o qué tipo de mecanismos tiene, también para dar un acercamiento a este factor de virulencia. Y por último, pues el ideal es observar este test de invasión en otros tipos de células. Por ejemplo, células de pulmón. Recordemos que Pseudomonas aeruginosa está muy implicado en infecciones de fibrosis quísticas y también en células de tracto urinario, puesto que también está muy presente este tipo de infecciones. Como conclusiones tenemos que pues, se demuestra la capacidad que tienen estas cepas para lograr invadir las células HEC293. En este caso tenemos que la cepa 1 nos dio 35 unidades formadoras de colonias en 10 microlitros, 62 unidades formadoras de colonias en 30 microlitros y 54 unidades formadoras de colonia en 20 microlitros. En la cepa 3 encontramos 2 unidades formadoras de colonia en 20 microlitros, una unidad formadora de colonia en 10 microlitros y una unidad formadora de colonia en 30 microlitros.
En la cepa 5 solo se evidenció crecimiento de una unidad formadora de colonia en 20 microlitros y en la cepa número 7, 6 unidades formadoras de colonia en 10 microlitros, 19 unidades formadoras de colonia en 20 microlitros y 18 unidades formadoras de colonia en 30 microlitros. Muchas gracias a todos los presentes por haber escuchado esta ponencia y el éxito de este test.